Muy buenos días. Me da mucho gusto enviarles un cordial saludo y un abrazo. Y doy gracias a Dios porque como parte de nuestras meditaciones sobre el libro de los Efesios, hoy podemos considerar uno más de los elementos que constituyen la formidable y poderosa armadura de Dios que se describe en Efesios capítulo 6 de los versículos 13 al 18 que dicen de la siguiente manera: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este versículo habla del escudo de la fe. Y en aquel entonces los soldados romanos utilizaban diversos tipos de escudos, pero dos de ellos eran los más comunes. El primero era un escudo redondo, pequeño, de unos 60 centímetros de diámetro, el cual se aseguraba al brazo con dos correas de cuero. Este era liviano, se usaba para defenderse de los golpes de espada del oponente en el combate cuerpo a cuerpo. El segundo tipo tenía 1,20 m de alto, unos 80 centímetros de ancho. Estaba diseñado para proteger todo el cuerpo del soldado y consistía de dos piezas de madera pegadas, cubiertas primeramente con tela, luego con piel, y estaba ceñido con hierro por arriba y por abajo. Y fue diseñado especialmente para repeler las peligrosas flechas incendiarias que se utilizaban en aquel entonces, ya que para lograr que la punta de las flechas causaran un daño mayor, las envolvían con pedazos de tela que se sumergían en brea justo antes de lanzar la flecha, y la punta se encendía y la brea ardía con fiereza, y al hacer un impacto esparcía llamas ardientes en muchas direcciones, incendiando todo material inflamable que tocara, como si se tratara de las bombas incendiarias de hoy en día. Para evitar esto, la tela y el cuero de los escudos se mojaban, y cuando las flechas chocaban contra los escudos, sus puntas se embotaban y sus llamas se extinguían. Ahora bien, los soldados que portaban estos escudos se ubicaban al frente en las líneas de batalla, se colocaban lado a lado para formar un escudo humano que impidiera todo acceso del enemigo. Y estos hombres juntaban sus escudos, creaban un cuerpo de infantería pesada que formaba la principal fuerza de los ejércitos, que se extendía por 2 o más kilómetros de ancho. Ahora, cualquier persona que estuviera de pie o agachado detrás de esos escudos estaba protegido de la ráfaga destructiva de flechas encendidas y lanzas enemigas. Y de la misma manera, el escudo de la fe que Dios da al creyente lo protege y capacita para apagar todos los dardos encendidos del maligno. Ahora bien, las primeras dos palabras de este versículo dicen por tanto, es decir, sobre todo. Y no debemos tomar las palabras sobre todo como si se tratara del arma más importante, sino como enfatizando además de esto, es decir, como un agregado indispensable, agrega las palabras de la segunda frase de este versículo que dicen, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y miren ustedes las tres primeras partes de la armadura que ya hemos mencionado, el cinto, la coraza, el calzado, eran para la preparación y protección permanente para la batalla, por lo que nunca debían quitárselos en el campo de batalla.
Y las siguientes tres partes de la armadura que se mencionan, el escudo, el yelmo y la espada, los tenían siempre listos para la acción y los utilizaban en el momento en que empezaba el combate. Ahora, en cuanto a la fe, toda persona utiliza diariamente alguna forma de fe. Por ejemplo, al cruzar un puente, lo hacemos con la fe de que va a soportar nuestro peso. Al ingerir alimentos, confiamos en que no están envenenados. Al utilizar un avión, un tren, un barco, un autobús, un automóvil, confiamos en su buen funcionamiento. Y la fe en estas cosas hace posible la vida, la sociedad como la conocemos. Pero la fe en Dios es algo mucho más importante, más inmensurable, ya que no es solamente una fe en algo, sino que es una fe firme en Dios, en su palabra y en sus promesas. Además, la fe en Dios nunca falla, porque es Dios en quien confiamos y Él nunca nos falla ni nos defrauda. Miren, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, es decir, es premiador de los que le buscan. Hebreos 11:11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Habacuc 2:4 dice, el justo por su fe vivirá. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de usar este escudo de la fe? La segunda frase de este versículo dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Miren ustedes, el primer dardo o flecha encendida de Satanás fue contra Adán y Eva, al incitarles a dudar de lo que Dios había ordenado, y los convenció para que pusieran su confianza en sus mentiras diabólicas. Y de la misma manera hoy en día, ya sea de forma directa o indirecta, Satanás nos sigue tentando para dudar y desconfiar de Dios. La fe en Dios es un escudo, una protección completa contra las flechas encendidas del mal que están dirigidas a las almas de los miembros de la familia de Dios. Y fíjense bien que en la aljaba del diablo hay toda clase de dardos, flechas o proyectiles ardientes. Y Satanás bombardea de manera continua a los hijos de Dios con tentaciones de inmoralidad, de odio, de envidia, de enojo, de codicia, de orgullo, de duda, de temor, de desesperanza, de desconfianza, de angustia, de persecución, de hambre, etc. Y otros dardos encienden dudas, lascivia, codicia, vanidad, envidia y todos los demás pecados. Pero todas estas flechas y dardos no solo rebotan, sino que se extinguen cuando se encuentran, cuando se topan con un poderoso escudo que consiste en una fe verdadera. Y fíjense bien que al igual que el diablo lanzó sus dardos para tentar al mismísimo Hijo de Dios en el desierto, para que desconfiara de su Padre, también lanza constantes ataques contra todos nosotros para que dudemos y no pongamos nuestra confianza en Dios. Miren, las dos últimas palabras de este versículo dicen, del maligno, del maligno. El maligno o vil y perverso se refiere al diablo y debemos estar firmes para poder resistir en el día malo, es decir, para resistir todas sus maquinaciones malignas sobrenaturales. Y cuando dice del maligno, recordemos que tenemos una lucha sobrenatural, ya que Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Concluyo. Una parte importante de la armadura sobrehumana que Dios ha diseñado, que Dios ha provisto para nosotros, es el escudo de la fe. Y es nuestra responsabilidad tomarlo y utilizarlo
en contra de las acechanzas del diablo. Un ejemplo del uso de este poderoso e invaluable escudo es cuando ponemos nuestra fe y confianza en las maravillosas promesas de Dios, las cuales debemos apropiarnos cuando llegan a nuestra vida los tiempos de duda, de depresión, los tiempos de tentación. Por ejemplo, podemos creer y confiar completamente en todas las valiosas promesas que Dios nos ha dado. Son muchísimas. Quisiera mencionar solamente 4 en este momento. Uno, de acuerdo a Mateo 7:9, Él nunca dará a sus hijos una piedra cuando le pidan un pez. Dos, a los diezmeros les dice en Malaquías 3:10, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Filipenses 4:9 dice, y esta es una promesa hermosísima, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Él es inmensamente rico, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y primera de Juan 5:4 dice que la fe es más que un arma defensiva, porque dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Termino repitiendo el texto bíblico en el que pusimos nuestra atención. Sobre todo, queridos hermanos, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén.